Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, buenas noches a todas. Os contacto desde París, donde estoy para la feria, asistir mañana a la feria de buceo. Y bueno, vamos a convocar hoy a Sergi Pérez, que ya sabéis que es uno de mis grandes amigos y admirados. Y creo que de muchísima más gente, vaya, estoy segura. Voy a convocar primero a Sergi y luego a Paloma. A hacer un poco de tertulia entre los tres. Voy a convocar a Paloma, buceo en Japón. Sergi Hola, ya lo tenemos aquí. Hola, ¿qué tal, Sergi? Buenas noches. bien, bien, buenas noches. Estoy convocando también a Paloma, que se unirá con nosotros para hacerte algunas preguntas. Tenemos ganas de hacerte preguntas, pero básicamente tenemos ganas de oírte. Hola, hola, Paloma. Hola a todos. Hola. Bueno, estaba diciendo que estoy en París porque tenemos la feria de buceo que empieza mañana. Y bueno, y hoy tengo la gran noticia de que tenemos a Sergi con nosotras, que después del Dance Travel Show, ah, espera, que no se me ve. Estoy aquí en este hotel, Dios mío, no sé ni cómo tengo puesto esto. A ver, así, eso. Entonces, bueno, yo quería preguntarle a Sergi, porque me ha hecho mucha gracia. El tema de hoy era para hablar de los podcasts de Sergi, los que ha hecho hasta ahora, y el blog de Sergi, pero sobre todo los podcasts, que son muy interesantes, muchos de ellos. Pero el que me ha gustado, digamos que ha habido uno que me ha realmente encantado porque habla de la consistencia, que es un tema que con Paloma tocamos mucho porque nos interesa mucho la consistencia, ¿verdad, Paloma? Cierto, cierto. Hay que ser consistente y coherente, ante todo. Consistente y coherente, exacto, exactamente. Entonces, Sergi habla de ello y además para introducir el tema me gusta mucho una cita que hace de Harry el sucio bueno, que opiniones son como culos, ¿no? Que todo el mundo tiene la suya, ¿no? Sería un poco esta la idea del quote, de la frase que dice Sergi. Y quería que nos contaras un poquito para ti respecto al buceo y a la vida, pero sobre todo al buceo, qué significa, qué es consistencia, porque veo que la aplicas para muchas cosas. Es una digresión que, bueno, un podcast que haces hablando contigo mismo y me parece muy interesante. Cuéntanos un poco qué es la consistencia para ti. Bueno, la consistencia es, para mí va ligada a la honestidad. O sea, uno tiene que ser consistente con lo que cree, con lo que hace y sobre todo que eso vaya ligado a la consistencia del tipo de buceo que haces para el entorno en el que estás trabajando. Me explico, si tú vas a bucear en una cueva, tienes que llevar un material que sea consistente para afrontar los riesgos y las necesidades de la cueva. Si vas a bucear en mar abierto a ver peces, pues también tiene que ser un material y una técnica consistente con lo que quieres hacer. Yo tenía una gran sí, disonancia cognitiva, ¿no? En su momento, cuando hablábamos de somos los buceadores que queremos conservar el medio natural, el medio del entorno, etcétera, y de Ajá. resulta que nos poníamos de rodillas encima de los corales. Entonces, no había una consistencia entre lo que yo pensaba y lo que yo actuaba, ¿no? Y eso es un Ok, poco sí. lo que vengo a practicar. Entonces, el material, tu estilo de buceo, tu técnica, etcétera, debe ser consistente con aquello que tú pretendes hacer. Y para llegar a esa consistencia, me imagino que necesitamos una preparación, porque no podemos, yo, bueno, pienso en mí, ¿no? No puedo ser consistente si no sé realmente qué voy a necesitar o cuáles van a ser Los esos, pasos. esos momentos, ¿no? No lo sé. O sea, ¿cómo llego ahí? ¿Cómo llego a esa consistencia? ¿Cómo sé que soy una buceadora consistente? No lo sabes, ni yo lo sé,
pero bueno, hay una cosa que también se llama curiosidad, que es Ajá, intentar buscar, ¿no?, aquello que te llama la atención y mediante ello pues buscar qué son las cosas que son necesarias para ese tipo de buceo de entorno. Entonces a partir de ahí empiezas a conocer y a estudiar. Si tú ya creces y naces con la sapiencia del todo, pues obviamente no puedes buscar alternativas a lo que estás haciendo. Pero si tú eres una persona curiosa y que busca un poco y que quiere aprender, pues empiezas a ser una persona con sí, cierto nivel de cultura que va aplicando y poco a poco esas informaciones tienen que ir acorde a los objetivos que quieres cumplir y eso es lo que va creándose un poco a poco en esa consistencia, ¿no? Y entonces yo si quiero bucear en cuevas quiero aprender técnicas de flotabilidad, si quiero bucear profundo tengo que aprender técnicas de flotabilidad y de ascensos, para ello necesito un material específico, necesito ajá. unas cosas que vayan ayudándome, ¿no?, a trabajarlo y, por supuesto, basándonos en la experiencia de otras personas que fueron predecesores a nosotros y que desarrollaron técnicas y sistemas, ¿no? Nosotros no hemos inventado nada realmente. Y al hilo precisamente de aprender de los que saben, ¿tú consideras que un buen buceador se hace a base de, no solamente alimentado por la curiosidad, que esa por supuesto, sino a base de practicar y exponerte y equivocarte y fallar y volverlo a intentar? ¿O los fallos no son simplemente un fallo, Pues mira, una mala? sí y no. O sea, el mono que llevamos dentro necesita practicar para poder afianzar una técnica. Tiene que Ujú. practicar mucho. Pero también puedes practicar algo malo Claro, claro, y ser un claro. gran experto. A mí me gusta mucho, tuve la oportunidad de entrevistar en uno de mis podcasts que están en podcast de buceo a un alumno y este me decía que cuando fue al dentista, el dentista le preguntó si se lavaba los dientes, ¿no? Y le dice, sí, sí, todos los días 3 veces. Y dice, ¿cómo te los lavas? Así. Y dice, bueno, pues así no se hace. Y entonces, dice, él se dio cuenta de que era un auténtico experto en lavarse mal los dientes. A mí también me ha pasado. Entonces, si tú practicas, pero no practicas de la manera correcta o no practicas enfocado hacia la eficiencia del ejercicio, obviamente estás practicando algo que no funciona. A mí, eh, cuando veo a abusadores que vienen al barco y me piden directamente más de un 10% de su peso en plomo, ya tengo muy claro que no tienen ni idea de lo que es el principio de Arquímedes y que nadie se lo explicó. Entonces no es un problema de este señor o una falta de este señor o señora, sino que es que nadie se lo explicó. O sea, ya viene una inconsistencia en la formación anterior. Y entonces le dijeron, ponte el 10% de tu peso en lastre y te vas de rodillas al fondo del mar. Y si el mar está a 20 metros, perfecto, has tenido suerte. Y si el fondo del mar está a 80 metros, pues lo has cagado. Y ya está. Y te ahogas. ¿Verdad? Y, y, Que me y ría, así pero pasan es las verdad. cosas, ¿no? Y entonces, fíjate como hay una inconsistencia, Totalmente. ¿no?, en las técnicas porque estás practicando algo que no estaba correcto. Pues me gusta mucho ese enfoque porque muchas veces cuando estamos hablando de Sí, buceo, para ser un buen buceador hay que practicar mucho y hay que tener mucho agua, pero claro, un agua bien hecha. claro. Tenemos la suerte de haber aprendido de los fallos de los demás. Eh, y lo que tienes que hacer y procurar es no ser tú el ejemplo para los demás, porque significa que ya estás muerto. Entonces, lo suyo es aprender de lo que se murieron antes y decir, bueno, pues, ¿qué hicieron? Esto y esto, pues no lo hagas y a lo mejor así lo resuelves. Entonces, hoy tenemos, creo que, conocimiento suficiente y facilidad de acceso a la información para evitar repetir errores. Entonces, primero investiga, curiosea, busca algo que sea efectivamente o eficaz en el buceo
y que ha dado buenos resultados, que no tiene siniestralidad, y dedícate a practicar eso, no otra cosa. No innoves, ¿no? Porque las innovaciones no nacen de la experiencia de nada, es simplemente... No puedes inventar la pólvora ni puedes inventar la rueda. Lo que puedes hacer es mejorarla. Entonces, si tú practicas, puedes llegar a descubrir pequeños márgenes de mejora y de evolución. Pero bueno, puedes evolucionar y por supuesto tú vas a evolucionar mediante la práctica, pero trabajando sobre una buena plataforma. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Estamos hinchados a rescatar, por desgracia, en mi mundo, que es el buceo en cuevas, el buceo profundo, Ya. y ves que se repiten siempre los mismos errores, los mismos fallos. Desde los años 60 que se ven repitiendo los mismos fallos y se muere la gente por las mismas cosas. Y es lo mismo cuando te dicen en la carretera que no corras y te mueves el cinturón de seguridad. Y sin embargo siguen matándose gente y resulta que el cinturón de seguridad, el alcohol, etcétera, siguen siendo las causas predominantes. Entonces, o somos muy lelos, o no queremos aprender, o no queremos ver. Que Sí, también puede ser, oye, cada también uno puede ser, también puede con ser, su sí. sistema de creencias puede elegir cómo matarse, ¿no? Como si quieres matarte de un atracón de marisco. Queríamos también comentar una cosa que hablaste de ello ya en la feria, en Dive Travel Show, sobre el buceo en el siglo XXI, ¿no? Lo que comentabas, me imagino que hay parte de lo que estamos diciendo, imagino, pero ¿qué más podríamos decir sobre el buceo en el siglo XXI? ¿Qué podemos aportar a este tema, a esta reflexión? Bueno, y en esa charla, que aparte también la publicamos en el Sí, podcast, está en tu podcast sí, también, la he escuchado, sí. bueno, pues veníamos a hablar un poquito hacia o sea, era una charla orientada a los instructores de buceo, ¿no? Hoy tenemos información, como he dicho antes, Sí. de cosas que se pueden hacer y se pueden hacer correctamente y sabemos cómo funcionan, ¿no? Yo utilizo mucho una conversación que tuve con un responsable de una agencia de buceo internacional muy importante, Ujú. que me pregunta, ¿qué hacéis diferente vosotros que nosotros no hacemos? Y mi respuesta fue muy simple. Digo, yo hago lo que pone en tu libro y tú no lo haces. Él no lo ¿No? hace. Claro, yo hago lo que pone en tu libro. Y en tu libro empieza en el capítulo 1 hablando sobre el principio de Arquímedes, que creo que aunque ya lleva un poquito de tiempo, todavía sigue acertado, Con vigor, ¿no? sí. Sí, Y entonces, me el señor parece que sí. Arquímedes, hace ya 2500 años, promovió una idea y resulta que esa idea sigue estando en vigor. Entonces, hazlo, ya está, simple, síguelo. Entonces, si tú dices en el capítulo 1 que lo más importante es la flotabilidad y te hablas del principio de Arquímedes, no le des luego 10 kilos de plomo a una chica de 45 kilos para ponerla de rodillas en la piscina. Es simple. Entonces, si tú sigues enseñando a los instructores, esto es un mensaje a los instructores, si un instructor sigue enseñando de rodillas en el fondo del mar o en la piscina, está enseñando en el siglo pasado. O sea, lleva ya 25 años de desfase. ¿Me explico? Sí. Entonces, es como pretender que hoy hiciéramos cosas de principios del siglo XIX y que creyéramos que eso es correcto y no hemos aprendido nada al respecto, ¿no? Mientras que hoy somos capaces de hacer otras cosas mejores porque tenemos más tecnología, más información, más conocimiento, etcétera. Entonces, el buceo, por suerte, es algo muy simple y el buceo sigue pautas muy básicas. Pues apréndelas y practícalas. Entonces, ¿cómo puedes hacerlo diferente enseñar en el siglo XXI? Pues un buceo sostenible, un buceo consistente, un buceo estandarizado. ¿Bien? Hoy utilizamos estándares para todo. O sea, no me planteo yo que un policía nacional pretenda ir de verde, ni un guardia civil pretende ir de azul. O sea, hay un estándar de uniformidad, hay un estándar de munición OTAN para los militares. Los médicos tienen unos estándares y procedimientos. El piloto de avión hace unos chequeos de vuelo estandarizados que funcionan. Los bomberos trabajan de manera estandarizada. Entonces, allá tenemos
un buen conjunto de cosas sobre las cuales trabajar y practicar y aplicar en el buceo que están ya inventadas. Luego, la confección material de hoy en día ha mejorado muchísimo. Tenemos nuevas configuraciones y la gran mayoría de las marcas, tú sabes que soy embajador de Sí, Apex, pues es una de sí. las marcas que, por ejemplo, que tiene un catálogo completo de material para buceo recreativo, no para buceo técnico, Ajá. pero que son alas, que son latillos largos, reguladores de alta gama, etcétera. Bueno, tenemos un material que nos puede ayudar perfectamente a conseguir nuestros objetivos. Y, por supuesto, la consistencia en la enseñanza. O sea, si yo voy a Es lo que te enseñar iba a comentar hoy, ahora, porque ahora te he dicho unas cosas que te interrumpo porque cuando tú llevas este tipo de material o quieres comprarte este tipo de material, el instructor te va a explicar cómo funciona. bueno, podría, debería, ¿por qué no? Debería, ¿no? En principio. Bueno, o podría, no tiene por qué. Si no dispone de él, no No tiene por tiene qué por qué, enseñártelo. y de hecho, en mi experiencia no ha sucedido de esta manera, pero bueno. Vale, pero estamos haciendo un directo en un móvil, un smartphone con una conexión a internet, etcétera. Y Sí, esto sí, hace 30 años no existía, ¿no? Y sin embargo, hoy estamos acostumbrados a ese es tipo de cosas. Pues cierto. bueno, pues hagámosla. Entonces, hay nuevos materiales. Bien. Pero que flotar no interviene el material. Flotar Es es un verdad, principio muy básico. es verdad. Entonces, si tú enseñas al buceador con un material del que dispongas, pero le enseñas de rodillas en el fondo, pues estamos enseñando mal. Si tú estás hablando de sostenibilidad, hoy en día sabemos que la huella ecológica es muy importante. Estamos pasándonos a vehículos y a todos los sistemas que tenemos contaminación, etcétera. Apoyamos todos a gente que hace aventuras increíbles de protección ambiental, llámase Greenpeace, llámase cualquier otras ONGs que están protegiendo las ballenas, etcétera. Y yo no sé bucear correctamente o no aplico eso en mi buceo diario, pues estoy buceando en el siglo XX. Vamos Vale. Sí, a sí, pasarnos al siglo XXI. Y tenemos la tecnología, tenemos el conocimiento, tenemos la información y el acceso a la información. Pues hazlo, ya está, preocúpate, es cuestión quizás un poquito de voluntad. Y en sí, de voluntad ese, también. en ese buceo del siglo XXI, que además no es un futuro, porque estamos en el siglo XXI, Sí, con lo cual Tenemos ya un el cuarto de siglo buceo sí. XXI. tendríamos que estar haciendo. Em, ¿Qué papel crees tú que juegan los influencers? ¿Va a favor? ¿Van en contra? ¿Están desvirtualizando? Con los influencers no quiero decir grandes profesionales como eres tú, sino personas que salen de no sé muy bien dónde, no quiero ni siquiera, pero que de buceo tienen lo justito y se dedican a hacer difusión Bueno, tienen la responsabilidad, o creo que deberían de tener la responsabilidad de mostrar a los que los visionan, a los que los siguen, a sus seguidores, una información correcta y contrastada, pero es que lo estamos viendo ahora mismo en la profesión del periodismo y en otros Sí, muchos sectores donde eso está cada vez más desvirtuado. O sea, ya no se valora la calidad de la información, sino se valora la fastuosidad o sí. el show que montan, etcétera. Entonces, bueno, si la persona es una persona responsable, pues dará información veraz. Si no lo es, pues hará el payaso, porque eso siempre ha sido así. O sea, los payasos siempre han estado, los bufones de la corte siempre han estado, y muchas veces hasta los bufones de la corte en la Edad Media eran los asesores del rey. Entonces, pues bueno, pues hoy tenemos asesores de otro tipo que nos explican lo que tiene. Entonces, también yo quiero defender un poco la posición de algunos creadores de contenido que muestran lo que saben hacer, que tampoco a lo mejor no han tenido acceso a la educación y a la información correcta. Y la gente esta, pues intenta hacer lo mejor que puede, lo mejor que sabe, pero lo que sabe es lo que sabe. Y no va más allá, no se han preocupado tampoco por acceder a esa información. Entonces Con ya lo es una cual cuestión no de podríamos meterlo en el saco de buceo del siglo XXI. Están ahí como un poco en transición. Están, como si dijéramos, democratizando el buceo de alguna forma. yo creo
que son muy importantes para la difusión del buceo, que es algo que se ha desaparecido. Yo, claro, mis referentes de influencer, de creador de contenido, influencer, era Jacques Cousteau, y claro, era otro nivel de personaje en otros tiempos, por supuesto, haciendo otras cosas, pero para mí era un gran referente. Hoy hay cientos de miles de referentes, porque como esto es gratis y es fácil de hacer, pues han aparecido muchísima gente haciendo sus bailecitos y sus cosas, y algunos se han preocupado por hacer las cosas bien y otros no. Entonces, creo que es importante que los influencers tengan acceso a esta información y que puedan promoverlo, pero siempre recaerá en la responsabilidad personal de cada uno y la honestidad de La cada uno en hacerlo correctamente. consistencia. Y la consistencia, que Consistencia, es de donde venimos. correcto. Sí, la consistencia es un tema interesante también para aplicarlo en ese sentido. De todas maneras, también si hay gente que hace cosas, como decía Sergi, bueno, creadores de contenido bueno, que hacen cosas que están bien, pero si viéramos o alguien ve que alguien está haciendo algo que no es correcto, también está bien denunciarlo y decirlo, ¿no? No sé, o sea, porque tampoco, no sé, quedarnos como si nada, si vemos que la gente pues se deja arrastrar por una tortuga, por ejemplo, o por un, yo qué sé, pues eso sí que creo que hay que comentarlo y decir, oye, eso no lo hagas, ¿no? Yo creo No que sé. siempre ha pasado eso, ¿no? Cuando alguien ves que se ha subido y se pone unas fotos subiéndose a caballito sobre un tiburón ballena, pues Exacto, la gente se lo come y se lo dice y lo hace. Entonces creo que en ese sentido funciona. También es cierto que luego están los haters sí que se dedican a que todo está mal y todo el mundo está mal y todo el mundo está equivocado menos yo, porque yo soy la luz. Y en ese sentido hay que aprender a leer entre líneas. Que ese es el total. problema hoy en día, porque como no hay una identidad digital, o sea, esto es anónimo y cada uno puede hacer lo que le dé la gana y crear los perfiles falsos que le dé la gana, pues es complicado. Pero bueno, Por eso el tema del respeto que estamos tratando con Paloma en estos directos, me parece importante que hablemos de ello porque de todas maneras espero estamos contribuyendo a crear un poco de sentido de las cosas, ¿no? Porque quizá hay momentos en que la gente que no bucea o que simplemente pues hace snorkel, pues no se ha planteado según qué cosas. Por ejemplo, lo que estabas comentando ahora tú bueno, de arrodillarse en los corales, romperlos, etcétera. Esto es, para nosotros es evidente, pero a lo mejor hay gente que no lo tiene claro, ¿no? bueno, los valores culturales, los valores personales han cambiado. Exacto. Y ahí es cuestión de educación y de... Exacto, exacto. Ese es un poco el punto. Antes de que nos vayamos, quería también preguntarte, Sergi, tu opinión y tu idea sobre, claro, como queríamos hablar de tu podcast y me gustaría que chicos y chicas, los que no lo hayáis escuchado, escuchéis el podcast, algunos de los podcasts que tiene, porque son muy interesantes, pero según tu punto de vista, ¿cuáles te han, no sé, gustado más o los recomiendas más porque hay muchos, entonces, y son larguitos, entonces, bueno, para dar una pista que sea útil para los que nos están viendo. Bueno, creo que ha habido de todo un poquito y el origen de hacer los podcasts fue un poco poner en valor y en presencia a gente que no tenía voz Ajá. y que tienen un punto de vista diferente al mío a veces. Y eso es importante. Yo tengo mi punto de vista, pero me gusta escuchar el de los demás. Creo que eso es lo que hace crecer a una persona también. Y, y el dar visibilidad un poco a esa idea. Entonces, a mí me gusta mucho el que hice con Rico, que es el que tiene las frases estas del cepillado de dientes y que, bueno, pues que nos reímos bastante porque tiene frases muy curiosas, muy ocurrentes, ¿no? Pero hemos hablado también de materiales, del Sidewinder, hemos hablado de la denuncia precisamente
hablaba con Soto, hay uno con Soto que es una persona implicada con la seguridad y que Ok. hablábamos de este tipo de cosas. O sea, ha habido un poquito de todo y ha habido parones también porque a veces se nos acaban los temas y no hay de qué hablar. Sí, es Y a cierto. veces también yo pido un poco a los oyentes del podcast que propongan temas sobre los que hablar, ¿no? Y luego hemos tenido algunos muy cachondos, muy divertidos, de la vida al fallo, por ejemplo, Sí, ese es con mi buenísimo. buen amigo Javi Pincho, que Es es buenísimo. un personaje Eso os lo y que recomiendo porque es que y te ese mueres de pues risa. encima lo hicimos con una botella de vino y dos Ay, copas lo recuerdo, y sí. bueno, y lo disfrutamos muchísimo y Es muy luego bueno. pues salió cachondo, ¿no? Entonces ese tipo de cosas, pues sí, creo que el podcast lo tomé como una iniciativa para divertirme y también porque entendía que son las nuevas tecnologías para promover la educación del buceo, ¿no? Y bueno, pues es una manera de utilizarlo. Pues igualmente que lo hacemos aquí, ¿verdad, Paloma? Simplemente para que poder compartir con personas que creemos interesantes, en este caso contigo. Muchas gracias, Sergi, por estar esta noche con nosotras. Y, en fin, nos vemos bien pronto, espero, y os Nos deseo... escuchamos, nos vemos pronto, pero nos escuchamos antes en el podcast. Bueno, por supuesto, escuchar el podcast, eso os lo recomiendo especialmente y además lo vais a pasar bien. Además de aprender, te lo pasas bien, o sea que es total. Muchísimas gracias a los dos. Buenas Gracias por noches. hacer la Gracias. promoción del podcast que pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast. Ahora lo dejaré, ahora colgaré el directo y dejaré para que la gente pueda conectarse rápidamente. Dejaré el link, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Un Buenas Buenas noches a besito todos. noches. y buen año para todos. Chao. Buen buceo. Gracias.